Hola, qué gusto encontrarnos en este domingo, como todos los domingos aquí en es Nativa nos conecta con su programa Conociendo la Verdad. Como todos los domingos en este horario, ya ustedes que nos siguen durante ya varios años, saben que aquí estamos compartiendo principios de la palabra de Dios. Principios que van a alimentarnos, principios que van a ayudarnos tal vez a tener una cosmovisión bíblica un poco más amplia y que están siendo conectados con los acontecimientos que estamos viviendo en todas las esferas sociales, políticas, económicas, médicas y todo lo que está viviendo no solamente la nación del Perú, sino todas las naciones de la tierra en esta generación. Y en esta tarde tenemos como invitado al pastor Jod Peralta, él viene del ministerio Shalom. Pastor Jod, bienvenido a Conociendo la Verdad en Nativa Televisión. Amén, gloria a Dios y muchas gracias por la invitación. Me siento honrado para compartir este tiempo que va a ser de mucha bendición para todos los que están sintonizando este programa. Ok, gracias. Y está con nosotros también, como siempre, nuestro amado amigo Otoniel Pardo. Otoniel, bienvenido a tu programa, Conociendo la Verdad. Gracias, Tito, gracias. Bienvenido, Job. Es una bendición poder estar aquí para compartir las verdades de Dios. Sabemos de que es un aporte, es una forma de poder establecer en la mentalidad de mucha gente principios que puedan ayudarlo a superarse, ¿no? A desarrollarse y a cimentarse en verdades que realmente revolucionan las vidas, transforman las vidas. Así que aquí estamos para compartir la palabra. Gracias, Otoniel. Bueno, queremos empezar ya el programa con el tema de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca de la perspectiva pastoral actual. Usted sabe que estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, que ameritan que los ministros del Señor no solamente tengan una función a desarrollar, sino empiecen con una identidad clara y bien definida de lo que es el servir a Dios y en el área ministerial donde fueron llamados. Otoniel, empiezo contigo. ¿Cómo ves la perspectiva pastoral actual después del COVID? ¿Cómo nos puedes describir el trabajo que se está haciendo? Bueno, en primer lugar yo creo que todo lo acontecido anteriormente, y estamos en una época post-COVID, saliendo de esta situación que hemos vivido, creo que nos ha empujado a tomar en serio muchos desafíos, ¿no? Muchos desafíos que tienen que ver con cambios estructurales, con cambios mentales, con nuevas formas de ver la vida cristiana, el servicio, el ministerio. Creo que por años nos hemos estado resistiendo a innovar, cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a lo ministerial, ¿no? Porque hemos visto en el pasado ministerios pastorales pues con una mentalidad paternalista, de asistencialismo, de centralismo y no de desarrollo, no de progreso, no de avance. Entonces han habido muchas situaciones que se han ido dando a nivel ministerial que requieren cambios, ajustes, ¿no? Para poder mirar las cosas de una manera diferente a como hasta ahora las hemos estado viendo definitivamente. Pastor Job, ¿qué nos puedes añadir a lo que estaba comentando el pastor Otoniel? Claramente está que la iglesia o el ministerio pastoral nunca estuvo preparado para asumir este reto o esta situación que atravesó, ¿no? Que es la pandemia. ¿No? A muchos nos costó iniciar una prédica por Zoom, por el Google Meet, fue un poco difícil. Entonces, para muchos fue difícil, tanto así que la iglesia pues estuvo cerrada y no se predicaba, no se llegaba el evangelio. Entonces, por la falta de preparación, podríamos decir por allí, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo retó a la iglesia para poder animarnos a usar las redes, las plataformas, ¿no? Y así poder llegar a predicar el evangelio de esa manera, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, algo que en realidad lo que era algo malo, una pandemia, pero también nos ha servido mucho para así que la iglesia despierte, el ministerio pastoral despierte y comencemos a usar las redes, todas las plataformas, las redes sociales para poder predicar el evangelio. Y eso sirvió mucho, ¿no? Y hasta actualmente, ya que a veces no podemos llegar a cada rincón de las casas, es más, este medio también es un reto, ¿no? Para poder así llegar a predicar el evangelio. Y la iglesia tiene que estar preparada para esta situación. Así es, pastor.
Una de las cosas que yo quiero empezar seguro es por la naturaleza que tengo, Ajá, ajá. no lo tomen por otro lado. Es que cuando yo trato de tocar un tema o trato los temas, siempre empiezo por la semilla. Para entender lo que estamos hablando, tenemos que tener bien claro la definición de la palabra pastor. Defínenos la palabra pastor. Sí, bueno, poimen, que es la palabra griega, indica pues una posición que demanda una responsabilidad de cuidar, supervisar, vigilar, atender, pero con el propósito final de que la oveja o el creyente a quienes pastoreamos pues pueda potenciar sus capacidades y desarrollarse de tal manera que pueda ser útil en todas las esferas a las cuales pueda ser llamado a trabajar, a desarrollar. Creo que ese es nuestro llamado. Desafortunadamente, el pastor, al no entender su llamado, su posición, el desafío que Dios les ha concedido, pues trabaja para sí mismo, ¿no? Trabaja para desarrollar su propio ministerio, su propia visión, algo que tiene que ver con lo interno, con el local, pero que no es una proyección a que las ovejas en sí mismas sean potenciadas de tal manera que puedan ser usadas en las diferentes esferas a las cuales ha sido llamado y desafiado a trabajar, a actuar, ¿no? De acuerdo a los talentos, habilidades y capacidades que Dios les ha concedido. Creo que de eso se trata el ministerio, ¿no? De estar mirando más por el desarrollo y buen funcionamiento de las ovejas donde quiera que sean llamados a trabajar o a desempeñar alguna labor o función. Okay. Pastor Job, ¿qué le puedes añadir a lo que dice? Podemos decir que lo que usted acaba de decir, la semilla, viene a ser como la formación que el pastor pueda dar, lo que tú puedas impartir, no solamente terrenal, sino espiritualmente, va a ayudar a que se formen líderes, en este caso pastores, evangelistas, ¿no? Pues habla del pastor también, pero sabemos que hay 5 ministerios, entonces va a ayudar a formar, a que la formación que tengamos nos va a ayudar a desarrollar una capacidad, digamos, donde vamos a estar preparados para todo ámbito. En el caso del pastor, ¿no? El pastor es consejero, ¿no? Tiene que estar pendiente. Yo recuerdo que en el año 2000, yo recién estaba empezando, la psicología prácticamente suplantó al discernimiento de espíritus, por decir, ¿no? Se usaba mucho la psicología, pero la Biblia habla acerca del discernimiento, ¿no? Es algo totalmente distinto. Entonces se usaban los test, los famosos test, ¿no? De psicología, y no se usaba el discernimiento de espíritus, que es lo que la iglesia debe hacer. Entonces, y eso ocurrió por falta de preparación, por falta de tener una buena formación o una buena semilla, lo que usted dice, ¿no? A lo que tú añades, poimen, tú sabes que también, bueno, por ahí me doy mi viajecito. Por favor, es un nombre. Por ejemplo, cuando tú vas aquí a Chile, vas a encontrar que la mayoría de pastores anhela llegar a ser obispo. Porque la palabra obispo es, tú sabes que ahí en Chile es bien, lo máximo que ellos tienen es el obispo. El obispo todos se alinean. Entonces, cuando nosotros encontramos una estructura en una iglesia, encontramos obispos, ancianos, pastores, supervisores, pero cuando nosotros vamos a la palabra poimen, encontramos que son 3 sustantivos que describen a un sujeto. Repito, 3 sustantivos: anciano, pastor y obispo. Cuando hablamos de un poimen, estamos hablando de que es un sujeto que tiene que desarrollar estas 3 funciones. Claro. Pero la falta de, vamos a decir, de comprensión de la definición pastoral ha hecho que tengamos los obispos separados por allá, los ancianos separados por allá y los pastores separados por allá. Claro. Y la Biblia describe que el poimen, ojo, no es otra cosa que obispo, porque tiene que supervisar, es un anciano, habla de madurez, de carácter, y habla de pastor, de poder, lo que tú decías, alimentar, sanar, liberar, restaurar la oveja y direccionarla. Sí, y es más, como poimen cubre en estos tres aspectos, cada una de ellas describe una esfera de función pastoral. O sea, el pastor gobierna, supervisa, dirige, guía, establece pues visión, metas, objetivos, pero siempre en función al cuidado, desarrollo, fructificación de las personas que están a su cuidado, ¿no?
digamos, que quitando de sí mismo este pensamiento, esta mentalidad paternalista, que no solamente se refleja en el ministerio, que también se puede reflejar en la vida como padre en un hogar, ¿no? Entonces, una actitud proteccionista, ¿no? Donde no desafía al creyente a que se desarrolle, a que fructifique, inclusive con una visión muy corta de lo que es la función de la iglesia, porque se les enseña a los hermanos que si no están cumpliendo una función dentro de la iglesia local, pues no están sirviendo al Señor, ¿no? Entonces, no se ve a un hermano, un miembro que, por ejemplo, esté desarrollando, digamos, alguna profesión como de abogado, ingeniero, doctor, médico, bueno, en fin, diferentes funciones que tienen que ver con este trabajo externo, pero que también es un llamado ministerial, o sea, es una obra ministerial que debe ser reconocida, o el aspecto político-social. Por eso aquí viene la pregunta, Daniel. ¿Los abogados necesitan ser pastoreados? Por supuesto. ¿Los médicos? Por supuesto. Pero la idea que nosotros tenemos es que ellos tienen que venir a la iglesia para ser pastoreados. Así es. Y no estamos entendiendo que tenemos que preparar los pastores para ir allí donde ellos están y puedan ser alimentados, puedan ser cuidados, liberados, direccionados, restaurados. Sí, hay un montón de elementos. Pastor Job, ¿cómo ves en estos días la nueva generación de pastores? Tú eres una de esas nuevas generaciones de pastores. Bueno. ¿Cuál es, vamos a decir, el reto, el desafío que tú sientes por la preparación que Dios te ha permitido tener? Estaba hablando con Otoniel, y también por lo que tú tienes, porque acuérdate que los llamados de Dios no empiezan en la preparación. La preparación viene cuando tú descubres tu llamado. Entonces, pero ¿cuál crees tú que de los cambios que debe tener la línea pastoral, para la empezar, reforma ¿no? en la cual debe entrar? Para empezar, ¿no? Bueno, deberíamos quitar ese concepto de que el pastor debe estar en la oficina, por decir. ¿No? Eso es un concepto que se ha sido impuesto o muchas veces enseñado, ¿no? Cuando el trabajo siempre de la iglesia es estar fuera, ¿no? Entonces, hace poco nosotros tuvimos un trabajo en Guaral y decidimos no manejarlo desde una oficina, ¿no? Claro que podemos enviar líderes y enviar, ¿no? Pero decidimos ir y fuimos y comenzamos a tratar con las personas, a llegar a las casas, a ser discipulados. Y ya los cultos no lo hacíamos en lo que se conoce como la iglesia, sino en las casas, ¿no? Y sabemos que los grandes milagros que podemos encontrar en la Biblia siempre han ocurrido en las casas, ¿no? Tal vez el caso del apóstol Pablo, ¿no? Como el soldado estaba custodiando la celda del estaba con Silas. Él fue, digamos, sorprendido con una visita y esa misma noche en su misma casa, allí fue donde él fue bautizado. O sea, ahí donde ocurrió todo. Hoy en día esperamos ir a un río. Yo no entiendo cómo es que lo bautizó, digamos, el apóstol Pablo, y hay un río, ¿acaso no fue? Y si no lo bautizó en ese mismo lugar. Entonces, la iglesia está llamado, el ministerio pastoral está llamado a hacer, digamos, a llevar el evangelio donde estemos, ¿no? Y en este caso es en las calles, ¿no? 100%. Yo, en mi opinión, pues, confrontar a la juventud, ya que tenemos la fuerza, el vigor, ¿no? De salir, no centrarnos solamente, sobre todo, en una oficina o en la iglesia, sino salir a las calles, tomar las calles, visitar hogares, que ese es el llamado de la iglesia, es el llamado, digamos, de todos los pastores a hacer, ¿no? Y quitar ese concepto de estar en oficina, estar sentados, ¿no? Porque ese es estar en confort, ¿no? Uno como hijo de Dios, con principio de reino, no podemos estar sentados y estar felices en un lugar. Es que lo que tú dices es muy interesante y una vez más afirma lo que, bueno, nosotros tratamos de enseñar hace años a la gente, que siempre los institutos, los seminarios, las universidades bíblicas siempre generaron una preparación académica para el ministerio solamente del aspecto pastoral. Y a lo mucho que extendieron es pastoral y administrativo. Por eso encontramos en la iglesia administradores o pastores. Pero la Biblia nos describe en el libro de Efesios 4:11 que hay 5 ministerios. Vamos a entrar un poquito ahí para conectar todo. Por ejemplo, a mí me encanta cuando en el libro de Mateo Jesús llega y dice, y el reino de Dios es quitado de ustedes, le dice a los que dirigían las instituciones religiosas en esos días. Dice, les será quitado de ustedes y se les será dado a los que produzcan fruto del reino. Hay un tema que se llama la nueva administración. Cuando Jesús viene les quita todo, porque esos tipos eran legalistas,
no permitían las mujeres, tenían una lista de prejuicios y una lista de, que te digo, normas que ellos habían puesto. Y después, cuando él muere y resucita, el apóstol Pablo magistralmente pone la nueva administración de la iglesia. Efesios 4:11 dice, el Valera dice, y él mismo constituyó. Pero la nueva traducción viviente, que es lo más cercano que estamos hoy ya entrando en reforma, dice, y Jesús mismo dio los siguientes dones. Claro. ¿Cómo entendemos eso, no? Claro que este llamamiento es celestial, es una capacitación, dotación divina, no es algo que uno pueda usar o levantarse por sí mismo, pero es Dios regalando estas capacidades a los hombres mismos como regalos para poder edificar, para poder ministrar, entrenar a la iglesia y capacitarla para que pueda llevar a cabo la obra del ministerio, ¿no? Y pueda edificar a la iglesia. Entonces, creo que es muy importante entender esa definición que acaba de ser, porque es Dios llevando a cabo su obra a través de estos hombres, estos dones, que vienen a ser 5, ¿no? Los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, es muy importante entender que cada uno de ellos tiene una función, un llamamiento, que debe ser reconocible, aceptada, y permitir que ese funcionamiento se dé, ¿no? Dentro de la iglesia, para que todos podamos llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, ¿no? Que es lo que Dios... Eso es lo que el otro día te acuerdas que estamos hablando, la unidad en medio de los géneros, de la diversidad. Así es. No se da en la iglesia porque no tenemos una comprensión clara de los ministerios, Claro. y es lo que conocemos varios institutos que forman, pero solamente forman en esa línea. Como le decía yo, hace tiempo, hace unos años atrás, antes de COVID, algunos no me contratan, sino me dicen, vamos para llevarte para que veas a los pastores nuevos, y yo les meto una chequeadita. Claro. Pero en el sentido, Claro, bueno, no en el sentido de que me cree o sé más, Dios me libre de Amén, eso. amén. Entonces, un día estaba en un congreso de 3 días por el Cono Norte, no me tiro. Entonces un joven, lo veo que estaba en la lista de predicadores, y ahí predica, en la tarde predica. Ahí lo escuché. Pero en la noche lo veo que va a cantar, y canta. ¿Y qué crees? Cuando el tipo comienza a cantar, este hermano, oye la unción, así tangible, hermoso. Entonces cuando nos vamos a cenar, todos los expositores, me dice, apóstol Tito, no lo conocía, me dice, ¿qué tal me vio? ¿Qué tal? Yo digo, ¿qué? ¿Y cómo me vio? Le digo, ¿en qué? Hoy día prediqué, pero también canté. Y yo, tú me conoces, yo soy carismático, yo soy un tipo bien alegre. Le digo, ¿quieres que te diga la verdad, papito? Sí. Canta. Entonces, ¿por qué? Porque aquí voy. Cuando el Valera, ahí te voy a hacer la pregunta, mira. Cuando el Valera, por eso te lo voy a dejar abierto para que no comprometernos en nada aquí. El Valera dice, y él mismo constituyó. Constituir tiene una definición muy diferente a Jesús mismo dio los siguientes dones. Mire cómo hay un cambio total. La palabra dones aquí, que es donde habla de la nueva traducción viviente, no describe los carismas, que son 9. No describe las diaconías, no describe las energias, las operaciones, que hablan Romanos 12, 1 Corintios 12, 12, 28. Sino la palabra doma es la palabra singular, pero la plural es domatas. Cuando está diciendo ahí Jesús dio los siguientes domas o domatas, esa palabra define algo muy poderoso que yo creo mucho que la iglesia tiene que aprender. A quien Jesús le dio una naturaleza ministerial. Los ministerios empiezan cuando tú descubres tu naturaleza ministerial, porque inherentemente ahí están todos los recursos que nosotros necesitamos. No necesitamos buscar afuera mucho, pero lo que sí necesitamos es prepararnos. Estoy de acuerdo en eso. 2, pero este don, como la palabra salvación, sotería, soterión, liberación, sanidad, preservación, bienestar general, gozo, prosperidad, estos 7 elementos que describen la palabra soso o soterión, salvos o salvación, también lo encuentras en la palabra doma, a quien Jesús lo invistió de una naturaleza ministerial. Si tú entendemos esto, por más que te metan en 7 días de aceite de olivo, te metan aceite de crisol, cocinero,
no te va a ser ministro. Vayas a la mejor universidad bíblica, no te va a ser ministro. Te llenará de conocimientos bíblicos. Si tal vez tú tienes la oportunidad de poder, alguien te ponga la mano y te diga, tú eres un pastor, tú eres un profeta, no te va a ser ministro. La segunda descripción de este don es a quien Jesús lo empoderó en autoridad y en poder. La tercera definición es a quien Jesús le dio una visión clara, específica y bien detallada. La cuarta es a quien Jesús lo estableció en un liderazgo sólido, firme. Y número 5, escucha, dice, el que se abre camino por sí mismo. ¿Cómo no te va a hacer camino por sí mismo? Tienes la naturaleza, tienes la visión, tienes la legalidad, porque autoridad cívica, derecho legal delegado por Dios para ejercer gobierno, dominio, control. Y tienes el poder, que es la habilidad y la capacidad. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos de que si yo fui llamado, no solamente tengo el respaldo de Dios y la provisión de Dios, sino también inherentemente tengo el diseño, el modelo, la estrategia para saber que Dios me ha llamado y desarrollar un ministerio sin compararme con ninguno, con nadie, porque acuérdate que los ministerios son delegados por Dios y son únicos, y saber las secuencias que vienen dentro de mi vida ministerial. Cuando nosotros entendemos esto, ya no estamos copiando el tema de allá y el tema. Hoy encontramos muchos pastores que lo que hacen es de internet jalan prédicas, son copy y pega. No tienen sus propios mensajes. Le están predicando el mensaje del apóstol Juan, del querubín de allá. Entonces, eso es lo que creo que está retrasando el avance, el crecimiento de los ministros nuevos. Sí, efectivamente. Es muy importante que haya un desarrollo, un despojarse de esa tradición religiosa que se nos ha impuesto por años y que tiene que ver con el imitar, copiar, seguir las visiones particulares o personales que cada persona tiene, en lugar de identificarse con aquello que Dios ha puesto, porque Dios ha dado un diseño a cada uno. Esa es la palabra, ¿no? Dios nos ha dado un diseño a cada uno. Originalidad tiene que ver con diseño propio. Claro, Dios nos ha dado un diseño a cada uno. Y hay que trabajar en base a ese diseño, ¿no? Y desarrollar y fructificar en esa línea de pensamiento. Entonces, pero es importante que podamos entenderlo, captarlo, porque si una persona no maneja los conceptos adecuados, pues va a seguir siguiendo el mismo ritmo que siempre ha seguido, ¿no? Y todo va a ser lo mismo. Entonces, necesitamos que haya una innovación basado en un buen entendimiento de lo que significa realmente la obra de Dios. ¿Tú conoces a Oral Roberts? Claro, claro. Ya. Oral Roberts dijo un día, yo estuve haciendo ministerio por muchos años, pero no me funcionaba nada. Hasta que un día el Señor me dijo, vuelve a tu esencia y a tu originalidad. Dejé todo y comencé a estudiar la Biblia de una manera muy diferente. Amén, amén. Y cuando comencé a dejar todo lo de otros y comencé a sacar, a burbujear lo mío, Dios me entregó el terreno para la universidad, me dio la universidad, me dio todo lo que tenía para mí. Algo diferente también. Entonces yo creo mucho que necesitamos hoy, ministerios con identidad, porque la identidad te va a dar la originalidad y el propósito. Lo que tenemos es muchos clones, muchas copias, digo, como me dice mi amigo Kevin, Dios habla sobre el original, nunca sobre la copia, ¿no? Claro. Eso lo tengo claro, ¿no? ¿Qué me puedes hablar, Job, acerca de la originalidad de los ministerios hoy? Bueno, podemos entender que terrenalmente cada uno tiene un ADN y mi ADN no es igual, es único. Claro, así es. Igualmente es espiritual. ¿Sabes? Sabemos que las cosas existen las que ya existían. ¿Sí? Lo mismo que hay en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Entonces podemos decir que si el ADN terrenal es único, mi ADN espiritual también es único. Entonces lo que Dios me va a dar es único, es muy distinto. Ahora, el trabajo es saber desarrollarlo. Ahora, también la Biblia dice que en Cristo tenemos todas las cosas. Y si Cristo está dentro de nosotros, como centro principal, el Señor Jesús es apóstol, profeta, Él es todo. Estamos enfrentados como iglesia o como cuerpo de Cristo, como hijos, como le queramos llamar, a llegar a ser a la estatura de Cristo. Y Cristo es todo en todo, y tenemos todo en Cristo. Entonces, claro que evidentemente tenemos un ADN y tenemos, digamos, yo lo llamo, dónde nos vamos a desarrollar. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que el apóstol Pablo, él inició como un maestro, pero luego empezó como un apóstol. Entonces es cosa distinta, ¿no? Entonces, conforme tú vas desarrollando tu ministerio,
tu ADN, tu llamado, vas a encontrar otras cosas en las que también te vas a desempeñar, ¿no? Pero esto no quita de que tu ADN, o lo que tú tienes espiritualmente, ese es el punto que te va a llevar a conocer más, o lo que vas a, digamos, en Cristo, a lo que te vas a enfrentar, esas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una situación en la cual nunca había echado fuera demonios, ¿no? ¿No? Entonces, y la Biblia me habla de fuera demonios, de echar fuera demonios. Entonces, supongamos, hay pastores que no enseñan eso, por decirlo, no se centran en eso también. No le voy a hacer propaganda al diablo, pero vamos a encontrar eso. Y eso es un área profética, es un área profética de liberación, lo que se conoce, ¿no? Entonces, lo desarrollamos también desarrollamos. Entonces, como pastores también desarrollamos el don de maestro, pero el llamado es ser pastor en este caso, ¿no? Pero eso no quiere decir, porque son 5 ministerios, y cada ministerio te va a llevar a desarrollar otro ministerio, ¿no? Y ese es un reto. Por ejemplo, ¿no? Hay pastores que son profetas, y hay profetas que son pastores. Entonces, y eso es algo, digamos, como para poder explicarlo, pero al final el Espíritu Santo sabe cómo desarrolla cada potencial en nosotros y cada parte que nosotros podamos hacer, ¿no? nos lleva a entender la magnitud del poder que nosotros tenemos dentro, ¿no? que es el poder que el Señor Jesús ha depositado en nosotros, ¿no? Eso. Lo que tú hablas, te voy a aportar un poquito. Lo que tú hablas es, todos tenemos un llamado específico. El llamado específico nunca se da de golpe, tiene que transicionarlo. Te comento yo más o menos. Yo nací en una iglesia muy conocida, de mucho fundamento. Dios me permitió entregarles 3 iglesias antes de salir a la iglesia. Es más, me ofrecieron ser pastor. Llamaron a mí y a mi esposa para pastorear, porque como le había entregado 3 lugares grandes, nunca busqué ser pastor, nunca. Yo tenía una profesión muy rentable, pero cuando me convertí vino un despertar en mí. Entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo te lo voy a ilustrar de una manera para que lo tengas claro eso. Cuando yo comencé a hacer ya la obra de Dios, no sé si te ha pasado, Otoniel, he visto sidosos ser sanos, tuberculosos ser sanos, cancerosos ser sanos, liberación. Cuando estuve en Paita me acuerdo que por 3 meses, todos los días teníamos que liberar uno y ese traía a su familia, todos los días. Pero llegó un día donde eso hacía que la gente viniera. Pero la iglesia que yo nací, crecí, me formé, estudié mis primeras escuelas bíblicas, ahora no practicaba eso. Prueba de ello es que algunos de ahí, cuando vieron y dijeron, ¿viste cómo la hace? Fueron a revisar mis notas y le dijeron, esto manual no es de la iglesia, de nosotros. O sea, les gustaba lo que producía, pero no la manera como lo hacía. Porque yo tenía tal vez un llamado muy diferente. El Espíritu de Dios me dijo, aquí vas a estar mucho tiempo, de ahí no vamos. Salí. Empecé la iglesia que tengo, que presidimos mi esposa y yo. Tuve que hacer evangelismo, eso es lo que dice evangelismo. Eso es lo que hacer un evangelismo de poder, le amo yo. El mensaje con las señales. Sanidades, liberaciones, palabras proféticas, don de ciencia, don de discernimiento, palabras de sabiduría. Y llegó un momento donde la gente comenzó a venir, pero ya no para entregarlos, sino el Espíritu de Dios me dijo, empieza la iglesia ya. Entonces, comencé a hacer ese trabajo, hasta de provincia venían trayendo enfermos. Y de ahí la iglesia, la gente comenzó a llenar el lugar donde yo empecé con mi esposa. Un lugar inhóspito, Callao, Tiwins, al fondo, cerca del mar, del Penal al fondo. Ahí fui a visitar a alguien y el Espíritu de Dios me habló que empezara una hora. Ahí empecé, sin temores, porque ya había visto el respaldo de Dios en esas 3 horas anteriores. De ahí al venir la gente tuve que pastorearlas. Tuve que ser pastor para ellos, visitar, sanar sus heridas. Pero al estar la gente ya tuve que discipularlas, tuve que sacar un poco de lo que hoy también fluyo, que es el lado pedagógico bíblico. Y ahí tuve que decirles que Dios es real, declararle la palabra profética. Y hasta en el año 2010 ya vino mi ordenación apostólica. Entonces desde muy niño y convertido, el Espíritu Santo me habló
que yo tenía un llamado apostólico, que nunca lo busqué, nunca lo investigué, porque la iglesia que yo nací era 100% pastoral. Ahí hablar de apóstoles no era. Entonces, yo entendí, por ejemplo, a mí cuando veo, como tú dices, defines tal vez, no te quiero contradecir, pero muchos dicen, hay mucho que yo he leído que dicen apóstol, profeta, pastor. Pastor, no, profeta, apóstol. Eso no existe. Tenemos un llamado específico y lo demás lo transicionamos. Y el transicionar a este llamado hace que tengas la experiencia de poder haber ministrado en esta área que te da a ti la autoridad para poder impartir sobre ellos el conocimiento, la vivencia, la experiencia, los principios, el fundamento que Dios te permitió pasar en la etapa de formación a tu llamado específico. Entonces, cuando tú entiendes tu llamado específico, entiendes que lo demás que pasaste fue algo formativo. Es como un médico. El médico hace medicina general, hace internado, hace serum, pero después cuando se especializa en cardiología, ya el hombre está enfocado en eso, pero conoce de una manera general todos los demás. Sí, me hace recordar la experiencia de John Guichot. Él contaba que como joven ministro, él mirando ministerios inspiradores, él se propuso, dice que en un momento determinado, muy joven él, quería predicar como lo hacía Bill Graham. Él decía, yo quiero ser como Bill Graham, ¿no? Billy Graham. O Billy Graham, ¿no? Y él quería hacerlo así, de esa manera, pero fracasó en el intento, y luego quiso ser como Oral Roberts, y también fracasó, y luego como Morris Cerulo, y él orando y diciéndole, Señor, yo quiero ser como uno de esos hombres. Y el Señor dice que en algún momento le habla y le dice, oye, yo ya tengo un Morris Cerulo, ya tengo un Billy Graham y ya tengo un Oral Roberts. Yo lo que quiero es un John Guichot, ¿no? Porque tú eres original, tú eres tú, ¿no? Y yo te voy a usar como tú eres, ¿no? Y te voy a dotar de capacidades a ti de manera personal. Y efectivamente Dios le dio un nombre, y este hombre pues ha sido levantado y usado de una manera sobrenatural y muy distinta a todos los demás. Entonces, cada uno tiene una particularidad, un don, un llamado. En primer lugar, uno tiene que aprender a reconocer lo que Dios le ha dado a uno y moverse y funcionar en base a eso. Y a la vez también reconocer en el otro el don distinto, ¿no? Aceptarlo, reconocerlo y honrarlo también. Eso es lo que hablamos de la diversidad. Claro, hay una diversidad que es complementaria, ¿no? Es para bendecirnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, yo creo que aquí en Perú nos falta un poquito en ese sentido, esa aceptación mutua, ese respeto mutuo que nos permita funcionar en equipo. No se ve todavía un modelo donde se dé esa aceptación, ese reconocimiento y una honra mutua, de tal manera que en esa diferencia, en esa diversidad se mantenga y se manifieste la unidad, ¿no? Claro, porque acuérdate que la unidad se va a dar cuando la gente alcanza madurez. Dame un ratito, Job, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos contigo para seguir hablando, que está muy interesante. Amén. Pequeño comercial y volvemos. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición, en el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.
Bueno, aquí estamos nuevamente Conociendo la Verdad con el apóstol Tito Cuba Mendoza y hoy tenemos aquí como invitados al pastor Job y al pastor Otoniel Pardo. Pastor Job, viene la pregunta. ¿Cómo defines a alguien ministerialmente que, mira, es un buen predicador, profetiza, sabe enseñar, fluye en la unción pedagógica, echa fuera demonios, sabe orar por enfermos? ¿Qué ministerio tiene? Interesante la pregunta. Ahí está la pregunta. Interesante la pregunta. Es para que todos nuestros seguidores aquí del programa puedan también llevarlos ahí están pensando, mira, escucha una vez más, predica muy bien, sabe profetizar, echa demonios, sabe orar por enfermos y también enseña muy bien. Es interesante la pregunta, pero también, bueno, tenemos que entender que lo que le decía, hemos sido llamados a ser todos, o sea, todo, ¿no? Todo, ¿no? Y lo que usted dice, ¿no? Que en esa transición va a haber un tiempo que vamos a ser pastores, evangelistas, ¿no? Vamos a desarrollar, ¿no? Si hablamos de esa forma, puede ser ese es un apóstol, ¿no? Podemos decir que es un apóstol, ¿no? Pero también hay pastores que hacen ello, también hay evangelistas que hacen ello, ¿verdad? Pero la función, o sea, la función y el llamado, o sea, son cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo no pensaba en desarrollar el ministerio del maestro, porque yo me desarrollo más en lo profético. Entonces, recién hace 3 años estoy usándome como maestro, pero mi área es lo profético. Entonces, amén, gloria a Dios, ¿no? Por eso, ¿no? Pero, o sea, si la respuesta sería un apóstol, pero no quita que los demás ministerios también lo hagan, porque estamos llamados a hacer todo. ¿Quieres añadir algo ahí? ¿O le doy la respuesta? Bueno, yo realmente creo que ese es el creyente ideal, ¿no? Yo pienso que el hombre de Dios debería apuntar a que cada creyente funcione de esa manera, de manera natural, ¿no? Porque Dios nos ha llamado a ser, digamos, un discipulado de tal manera que reproduzcamos en otros las gracias, habilidades, capacidades en las que funcionamos. Vamos, si un creyente es expuesto a un ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y de maestro, o sea, si un creyente está siendo formado por estos ministerios, definitivamente lo que va a producir es un creyente con una visión, un dinamismo apostólico, con una actividad profética, con un deseo de ganar almas y una predicar. naturaleza pastoral. Claro, o sea, y un deseo, una pasión por claro, la salud. porque ¿qué hace el pastor? ¿Qué hace el hombre de Dios? Es impartir, es ministrar. Y la iglesia tiene la posibilidad de, al ser expuesto a estos 5 ministerios, de desarrollar como iglesia, como creyente, ¿no? Estas particularidades y manifestarlas en diferentes esferas, como decimos, no limitado a las 4 paredes, a la estructura local, ¿no? Congregacional, sino expandirse al mundo, o sea, ser un profeta allá afuera, ser un evangelista allá afuera, ¿no? Ser un apóstol allá afuera. Los pastores, los médicos, los abogados necesitan tener contacto con estas gracias, y el creyente, a quien se le imparte estas dones. Lo que pasa es que Otoniel, como es maestro, él lo presenta bien, ¿eh? Pero de forma resumida solamente es un creyente educado por los 5 ministerios. Claro. No es un apóstol, no es un profeta, no es un maestro, no es un evangelista. Es un creyente, es un discípulo educado por los 5 ministerios. Por eso que toda iglesia, por más pequeña que sea, debe tener un modelo, una estructura apostólica, profética, pastoral, donde los 5 ministerios están operando. Ese es el fundamento. Claro. Porque mira, cuando tú lees un poco, ¿has leído un poco de Ireneo? No. Tú sí has leído. Ireneo, claro. Ireneo fue discípulo de Policarpio, y Policarpio fue discípulo de Juan el Amado. Policarpio se lee. Ya. Ireneo definía en uno de sus libros, ese libro donde él dice, en la iglesia, mira, está hablando de la iglesia naciente, ¿no? Dice, hay personas que pueden ver espíritu en los cuerpos de las personas. Hay otros que oran por los enfermos y se sanan, dice, ¿no?
Hay otros que le saben el pasado de las personas. Hay otros el futuro. Entonces él describía, ¿sabes qué describía? No está hablando de apóstoles, de los profetas, no está hablando de los creyentes normales que fluían en el don de ciencia, en el don de palabra de sabiduría, futuro, pasado, presente, discernimiento espiritual, las operaciones de los dones que le desarrollaban las sanidades, dones, plural, sanidades. Para sanidades hay que diferenciar enfermedad natural, maldición generacional, opresión diabólica, y para que la gloria de Dios se manifieste. Dice, si ellos discernían, está hablando de creyentes. Yo crecí con esa formación. Amén. Yo creo mucho que, como tú decías, en los lugares, Jesús solamente hizo 3 milagros en una iglesia. Hay que quitar eso. Los mayores milagros se hizo en la calle. Ahora, para nosotros es un reto hacer un milagro en un mall. Yo he visto a mi amigo Kevin Leal en Bogotá llamar al mozo, conversando con mi hermano, presentarle a Cristo y ministrarlo y hablar en lengua del mozo. Ahí, literalmente. Y él decir, esto debería ser la iglesia, no lo hace. Claro. Entonces, ojo, cuando hablamos de un tipo que sabe predicar, fluye, estamos hablando de alguien que fue preparado en el área profética, en el área apostólica, en el área pastoral. Y por eso es que cuando tú tienes discípulos en este nivel que no buscan el etiquetarse o el sentirse tal vez porque son apóstoles, porque el apostolado es solamente un envío de Dios con una tarea clara, específica y bien detallada, nada más. No habla de rango, posiciones, como muchos piensan hoy. Cuando estos tipos preparados en este nivel, en un culto, en un servicio, ven una unción profética que cae, no necesitan ser apóstoles para administrar esa unción para la vida. Interesante. No necesitan ser profetas, perdón, para administrar esa unción, porque la conocen. Cuando cae la unción pastoral del amor, de la compasión, saben administrar. Interesante eso. Sí, claro. Yo recuerdo que hace algunos años atrás estaba en mi habitación Hay que añadirle nuestro equipo apostólico para... y el Señor me habla, ¿no? El Señor me habla, ¿no? Y yo le digo a un amigo, le digo, Dios me está hablando. Me dice, oye, ¿cómo que Dios te habla? Y voy y me pide que salga, ¿no? El Espíritu Santo me lleva y me voy a Plaza Norte. Y yo, como, qué loco que hago acá, ¿no? Y me encuentro una mujer. Me dice, ¿tú eres Job? Le digo, sí. El Señor me ha llamado tengo una palabra para ti. Y me comenzó a profetizar en la calle. Así, de lo más, para esa persona era tan natural. O sea, comenzar a ministrarme en la calle. Yo caí en Plaza Norte, en toda la avenida ahí, la Panamericana Norte, llorando, todo, y la gente pasaba, y para ella era algo normal. Y la iglesia está, digamos, rentada a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tengo un amigo, conoce a Ricardo, él no puede dejar de evangelizar, por decir. Sí. Él está en un taxi, y podemos decir que esa es su área. Naturalezas... Esa es su naturaleza, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, no podemos también, otro no puede dejar de decir, tú no ves, y es maestro, porque para enseñando. Entonces, está profetizando, o sea, bajo lo que Dios le ha dado, ¿no? Es interesante lo que usted habla, apóstol, porque entender esos conceptos nos dan libertad. Amén. Nos dan libertad y nos dan seguridad. Y al tener esos conceptos, pues tenemos, sabemos lo que tenemos dentro. Y como sabemos lo que tenemos dentro, lo podemos hacer. Te voy a compartir 27, espérate, mija, de 28, 30 años atrás. Yo estaba muerto. Venía después de 5 días pasando por una calle. Venía. Por mí no daban ni 10 centavos, con eso te digo todo. Yo estaba muerto. Solamente la gente esperaba que yo me muriera nada más. Y una mujer me llama. Yo nací en lo profético. Ella me dice, Tito, ven, una vecina que de mi casa a la vuelta, ven. Me hace pasar a su casa, mejor me siento. Yo estaba. Me dice, me saca esas promesas, ¿te acuerdas? Claro. Sácate una promesa. Yo léelo. No entendí. Esa mujer me miró, me dijo, 30 años, 35 años, 30 años. Tú no vas a morir. Dios te va a sacar de esto. Y vas a ser un hombre de mucha bendición en el Señor en los próximos años por venir. Wow. ¿Tú crees que esa palabra a mí, wow, estaba tan bloqueado,
atrapado, tal vez como el endemoniado Gadareno en esa condición, muerto. Pero esa palabra, cuando Dios me la da por esa mujer, vino la secuencia de que alguien me regaló un libro cristiano. Yo para dormir tenía que leerme 3 libros de esos de Convoy, ¿te acuerdas de letras? Porque mi sistema ya mental y todo eso estaba tan atrofiado tal vez, de que si no leí eso no agarraba cansancio mis ojos para dormir, porque vivía insomnios. Y ahí decía, tienes que orar 3 veces. Y yo toda la noche comencé a orar, me dibujé un Cristo así. Dios mío, ayúdame. Yo antes de ir a la iglesia, yo tuve una visitación de Dios en ese cuarto. Wow. Me habló, me consoló. Y allí fue donde tuve una experiencia verdadera con Dios, antes de ser cristiano. Pero eso no hizo que yo fuera a la iglesia mismo, sino pasaron como medio año, 7 meses, hasta 1 año, porque después me casé de una manera sobrenatural. Hasta el día de hoy la gente no sabe cómo la esposa y la familia que tengo, no se lo... No, verdad, no tenía todo. Te decía yo que la mujer que, más fea de mi cuadra, que tenía 4 orejas, 2 narices, no me miraba. Y tengo una, pero tú conoces a mi esposa, Sí. no, una muñeca linda tengo a mi esposa, mis hijos. Yo sé, a mí muchas de las cosas no me las contaron, o sea, Job. Los he vivido en mi transición, en mi proceso. Y hoy día, por eso que yo no trato de competir con nadie, como mi amigo. Cada uno fue llamado a ser en Dios algo. Dios no tiene medidas, para Él no hay grande, mediano, pequeño. Dios tiene asignaciones y punto. Entonces quiero que hoy te vayas con esa palabra. Amén. De parte de Dios. Tú que eres un pastor joven. Yo me convertí a los 32 años. Yo a veces a los muchachos les digo, ¿cuántos años tiene? 20. Hasta que yo me hubiera convertido a otra edad. Ya conozco muchos países. Conozco, he estado ahí, no me lo han contado. Pero a los 20 yo me voy a convertir, de repente hago los 40 días. ¿Cómo se llama 40 días? Julio Verne. Dios mío. Otoniel, tus últimas palabras ya de Sí, día yo para animarlo a mi hermano. resumir un poquito amado lo que Job. acabas de compartir diciendo de que es evidente que es el resultado de todo un procesamiento que a veces la gente rechaza o ignora, ¿no? Que, Procesos. Claro, que es importante entender los procesos divinos, aceptarlos y pues someterse a ellos de tal manera pues que entendamos de que todo tiene su tiempo también. Hay mucha gente apresurada, hay mucha gente que corre, hay mucha gente que no se da cuenta que se requiere preparación, entendimiento, capacitación y tiempo de recibir y entender y cambiar paradigmas que puedan ayudarnos a avanzar en el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante aceptar ese procesamiento en el cual Dios pues, nos somete para que podamos crecer y fructificar como lo estás haciendo y lo está haciendo Job también. Yo vi, desde el año que empezó el mover apostólico en el Perú, estuve presente, joven, nadie me lo contó. Yo he visto cómo han ordenado gente a la diestra y a la siniestra. Una fábrica. Una fábrica de ordenaciones. Claro. Gente que no calificaba para nada. Y eso es lo que le pagó el precio al Perú para que la condición profética y apostólica que tenía muy alto, que hasta el día de hoy no la podemos levantar, por si acaso te comento. Cuesta levantar. Porque yo creo mucho que Dios tiene que levantar una generación nueva. Se refiere a lo profético, a lo apostólico. Claro, claro. Se distorsionó tanto al final que la credibilidad se vino abajo. Pero creo yo que Dios va levantando. Tú creo que me estás hablando que estás en el área profética. Lo único que te puedo decir es, aprende a vivir en la omnipresencia de Dios para que te muevas en la omnipotencia de Dios. Eso es lo único que te puedo decir. No importa lo que digan acá, allá, por ningún lado. No escuches voces como la que tuvo David un día cuando muere Saúl y él estaba en Adulán y los 450 le dicen, ya nos toca nuestro tiempo, vamos. Le dijo, espérese, voy a hablar con el jefe. Y el jefe le dijo, no, vete a Hebrón. No le dio, mira, lo que ya estaba profetizado, no le entregó, porque le faltaba todavía su tiempo de formación. Por eso que hay que saber qué voces. Claro. No cualquier voz se escucha. Gloria a Dios. No cualquier voz se escucha. Yo he visto mucho lambón. ¿Sabes lo que es lambón? ¿Lambón? Lambón. Lambón. En Centroamérica dicen lambón. Ya.
Ya. Acá le llamamos chupes, sobones, Chupes. Ah, aduladores, ya, ok. pateros, que porque los ordenen, Dios mío, Sí, pues. Y ahora. y hoy día sufren porque quieren llevar un ministerio que Dios nunca los llamó. Quieren hacer cosas que no tienen de naturaleza ministerial, no tienen. Yo no oro para ser apóstol. Yo cuando oro a Dios conecto con principios, con fundamentos, con diseños, con modelos, con estrategias, porque ese es mi llamado. No tengo que forzar nada. Tu palabra es pedida, Ya. Job, y quiere volver a conociendo la verdad. Amén, gloria a Dios. Es interesante lo que usted cuenta cuando habla acerca de que tenía insomnio y no podía dormir. No podemos decir que era algo malo, pero eso era algo bueno porque lo llevaba a desarrollar la lectura. Pero lectura de convoy, papi, yo me alucinaba en el oeste con mi pistola. Bla, bla, bla. No, pero esa es una formación, es algo bueno. Es interesante eso, ¿no? Lo otro que habla es que lo que le ha costado al Perú, lo profético y lo apostólico, ¿no? Yo entendí algo, ¿no? En la intimidad con el Padre. Nosotros, una cosa es conocer Lima y conocerlo, ¿no? Y predicarlo, pero también cuando tú vas, he ido a iglesias tan pequeñas, y he ido a eventos tan grandes, pero no he sentido la presencia de Dios tan grande como en esa iglesia tan pequeña, ¿no? Y algo que aprendí es que el Señor me habló en estos días, me decía que pensamos que están los Elías, ¿no? Y Elías dice, los Elías dicen, ¿no? Solo yo he quedado, ¿no? Solo yo he quedado, pero habían más profetas. 7.000. Que no habían dado. Entonces, pero estos estaban escondidos, ¿no? Esos 7.000 son tus conexiones divinas para los años por venir, para lo que Dios te va a entregar en esas vidas. Entonces, estos estaban allí. Entonces, hay muchos en todo el Perú. Hay muchos que no han dado su rodeante Val, que están siendo formados, que están siendo equipados, ¿no? Y damos gracias a Dios por ello, porque el Perú, espiritualmente, por más que con estas corrientes filosóficas, el comunismo, todo, no han podido, quiero o no han podido. Y eso es espiritualmente, digamos, para nosotros analizar esas cosas y decir, ¿sabes qué? Amén, gloria a Dios por esto, ¿no? Vámonos con esto. El mundo define, pero nosotros no lo usamos, mira, ve. Dice que Lima es la ciudad de los Reyes. Y dentro de Lima tenemos el río Rímax. ¿Qué significa? El río Volador. ¿Tú sabes cuál es el llamado que tiene Perú? Nosotros, dentro de la estructura de Latinoamérica, Colombia tiene un llamado, una unción muy evangelística, ¿visto no? Y así hay países que tienen un llamado específico. Nosotros, el Perú, tenemos un llamado pedagógico. Perú tiene y debe levantar su unción pedagógica. Nosotros somos mucho de nuestra unción que no se está usando. Es que tenemos una gracia y un favor y una unción de ser pedagogos en la palabra de Dios para bendecir las ciudades y las naciones. Amén. Pero la pedagogía, yo recuerdo una clase con el pastor Otoniel, y venía cada profesor, ¿no? Y te enseñaba la temática, ¿no? Recuerdo el pastor, no pasó tanto tiempo, no hay que hablarlo, ¿no? El pastor venía con su tema y dijo, esto no, y nos enseñaba, esto es lo que el Espíritu Santo desea. Entonces, de repente, yo volteaba y ya estábamos llorando, la presencia de Dios caía, ¿no? Es una pedagogía con unción. No, lo que pasa es que eso se llaman los mensajes, todos tienen una definición, pero tienes que ir con bosquejo porque no puedes pararte y esperar que todo te dé Dios. Por eso viene la formación académica, bíblica, para que tengas un bosquejo de desarrollar un tema, ¿no? Hay temas temáticos, positivos, pero aquí vamos, eso se llama un mensaje profético. Cuando Dios empieza un principio, yo puedo predicar también, estoy en la introducción, ya no desarrollo el cuerpo, porque comienzan a venir, como yo digo, vienen los WhatsApp del cielo así, rápido, y cuando me doy cuenta, ya voy 30 minutos y no he tocado nada del tema. Solamente en la introducción me conectó con la necesidad que tenía ese pueblo, se llama jalar los mensajes de la atmósfera, porque tienes que ir con un mensaje, pero también hay veces tienes que sentarte y esperar que va a recibir de Dios y ahí mismo armar el mensaje. Por eso tienes que comenzar a armar. Entonces cuando tú te paras a predicar, fluyes. Bueno, Daniel. Gloria a Dios. Amén, gloria a Hoy Dios. hemos estado Bueno, con el déjame pastor decir una Job. frase que me viene que es, todos empezamos siendo ecos, pero Dios quiere que terminemos siendo voces. Así es. Así que ya saben,
Este programa es solamente para voces, los secos, por favor, búsquenme otro programa. Nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde en este su programa Conociendo la Verdad. Soy el apóstol Tito y con mi amigo Otoniel Pardo y el pastor Job nos despedimos en este día. ¡Chao!